Esa noche en la cena, mi hijo me miró directamente a los ojos y dijo, «Mamá, ¿no crees que ya es hora de que admitas que ya no eres realmente útil?» No me inmuté. Dejé el tenedor en el plato, lo miré a la cara y respondí, «Entonces deberías estar lista para descubrir cómo se siente cuando dejo de pagar por todo en lo que confías». La mesa se quedó en silencio tan rápido que parecía que el aire había sido succionado de la habitación. Mi nombre es Judith Turner. Tengo 68 años y vivo en Mesa, Arizona, en la misma casa donde construí un negocio desde cero y crié a 3 hijos que ahora apenas reconocen a la mujer que pagó por sus vidas. Esa noche, algo cambió. No de manera ruidosa ni dramática, solo lo suficiente para que finalmente entendiera en qué me había convertido en mi propia familia. Durante años, me dije que necesitaban ayuda, que era algo temporal, que la familia se apoya mutuamente, pero sentada allí, viendo cómo se recostaba como si ya hubiera ganado algo, me di cuenta de que la verdad era más simple y fría que eso. Ya no era una madre para ellos, era un sistema, una fuente, una cuenta que asumían que nunca se cerraría. Antes de seguir adelante, dime de dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Siempre me pregunto hasta qué punto pueden viajar historias como la mía. Y si alguna vez te has sentido aprovechado por las personas a las que diste todo, quédate conmigo, suscríbete y vamos a lo que realmente sucedió después. Para la mañana siguiente, el silencio en la casa se sentía diferente. No era pacífico, no del tipo que solía disfrutar con una taza de café y el sol de Arizona entrando por la ventana de la cocina. Este silencio tenía peso, y como si algo se estuviera reteniendo a propósito, sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera el típico mensaje rápido de Brandon preguntando por un pago o una factura. Eso por sí solo me dijo que algo había cambiado. Durante años mi teléfono nunca permanecía en silencio mucho tiempo. Siempre alguien necesitaba algo: matrícula, reparación del coche, una tarjeta de crédito pagada antes de que los intereses empezaran a acumularse. Solía pensar que eso significaba que era necesaria, que importaba. Esa mañana sentí como si me hubieran eliminado de un sistema. Vertí lentamente mi café, viendo cómo el vapor se elevaba, y por primera vez en mucho tiempo no me di prisa en revisar mi teléfono. En cambio, dejé que el silencio se quedara conmigo, incómodo, pero honesto. Alrededor de las 10:00 llegó la primera llamada. «Mamá, ¿qué pasa?». Fue Teresa. Su voz era tensa, no preocupada, controlada. «¿Qué quieres decir?», pregunté, manteniendo un tono firme. «Brandon dijo que tuviste algún tipo de episodio anoche, que estabas gritando, diciendo que ibas a cortar a todos. Él está realmente preocupado por ti». Casi me río, pero no lo hice. No estaba gritando, dije. Tomé una decisión. Hubo una pausa del otro lado. «Mamá, has estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez no te diste cuenta de cómo sonaba». Ahí estuvo. No una pregunta, una narrativa. «Sé exactamente cómo sonaba», respondí, y quise decir cada palabra. Otra pausa, más larga esta vez, luego más suave. «Solo no queremos que tomes decisiones que puedas lamentar». Corté la llamada poco después, no porque estuviera molesta, sino porque entendí algo importante. Brandon no había perdido tiempo. Para el mediodía, Naomi envió un mensaje. «¿Estás bien?». Brandon dijo, «No eres tú, no eres tú». Esa frase se quedó conmigo más que cualquier otra. No respondí de inmediato. En cambio, entré en mi pequeña oficina en casa y me senté frente a la computadora, como si ya estuvieran construyendo una versión de mí que no coincidía con la realidad. Necesitaba entender por qué. Fue entonces cuando abrí mi aplicación bancaria. A primera vista, todo parecía normal. Las mismas cuentas, los mismos saldos, el mismo patrón constante que había visto durante años, pero algo me tiraba de mí, un pequeño instinto que había aprendido a no ignorar. Hice clic en el historial de transacciones y empecé a desplazarme: compras, servicios públicos, seguros. Entonces lo vi. Un pago que no reconocía,
No era grande, justo debajo de los $3,000, etiquetado como un gasto de proveedor. Eso por sí solo no era inusual. Mi antiguo negocio todavía tenía algunas cuentas residuales, pequeños contratos que pagaban y requerían mantenimiento ocasional, pero no recordaba haber autorizado nada recientemente. Me acerqué más a la pantalla y revisé los detalles. El nombre del proveedor no me sonaba. Seguí desplazándome. Otro pago, un poco más alto esta vez. Otro proveedor diferente, misma categoría. Mi pecho se apretó, no por pánico, sino por la claridad que empezaba a formarse. Esto no era aleatorio, era un patrón. Me alcé por el teléfono y marqué a la persona que había visto todas las versiones de mis finanzas durante más de una década. Felicia Boone contestó en la segunda llamada. «Judith, ha pasado un tiempo», dijo con calidez. «Necesito que mires algo», le dije. «Ahora mismo». Ella no hizo preguntas. Nunca lo hacía. Y envíame los detalles de las cuentas. En minutos ya había reenviado todo. Hubo un breve silencio mientras ella lo revisaba y luego su voz volvió más tranquila, más concentrada. «¿Cuánto tiempo llevan ocurriendo estas cosas?», preguntó. «No lo sé», admití. «Solo lo noté hoy». Otra pausa, más larga esta vez. «Judith», dijo con cuidado. «Estos no son cargos aislados». Sentí que mi agarre se tensaba alrededor del teléfono. «¿Qué quieres decir?». Parece una secuencia. Lo suficientemente pequeña como para no activar alertas, pero constante. Quien haya configurado esto sabía exactamente cómo mantenerlo por debajo del radar. La habitación se sintió más fría, incluso con la luz del sol todavía entrando. Volví a mirar la pantalla, pero ahora no miraba números, miraba la intención. Y por primera vez, dejé de preguntar si algo estaba mal. Me comencé a preguntar quién tenía acceso. 2 días después, los números dejaron de tener sentido. No me lancé a hacer nada. Esa era la única ventaja que te da la edad. Aprendes que el pánico solo beneficia a la persona que causó el problema. En cambio, me senté en mi escritorio, abrí todas las cuentas que tenía y empecé a trazar patrones como solía hacerlo cuando mi negocio todavía dependía de la precisión. Los pequeños cargos que Felicia señaló no estaban aislados, formaban un rastro. Cada 2 semanas, a veces 3, el dinero salía en cantidades justo lo suficientemente bajas para evitar llamar la atención, nombres de proveedores diferentes, estructuras similares, todos categorizados como gastos operativos que ya no existían. Mi negocio había cerrado años atrás. No debería haber habido gastos operativos en absoluto. Llamé a Russell Dean esa tarde. Él había manejado mis libros cuando todavía suministraba consultorios dentales en 3 condados. Si alguien podía interpretar entre líneas, era él. «Necesito que audite algo de manera no oficial», le dije. No dudó. «Manda todo». Para la noche, ya estábamos en una llamada. «Esto no es descuido», dijo Russell con tono plano. «Es estructurado. Alguien construyó un sistema alrededor de tus cuentas». Me recosté lentamente. «Explica a esos proveedores. No son proveedores establecidos. No hay registros fiscales consistentes ligados a tu antigua red, pero están configurados lo suficiente para parecer legítimos en la superficie. Entonces, son falsos». «No completamente falsos», corrigió. «Frentes ficticios, suficiente papeleo para existir, pero no lo suficiente para ser negocios reales». Sentí que algo se asentó en mi pecho. Y no miedo, sino confirmación. «¿Cuánto?», pregunté. Él exhaló en silencio. «En el último año, estimado, aproximadamente 180,000. No reaccioné de inmediato. Esperaba algo, pero no eso. No autoricé nada de eso, dije. «Lo sé», respondió Russell. «Esa no es la pregunta que deberías hacerte». El silencio se extendió entre nosotros. Entonces, ¿qué debería preguntar? ¿Quién tiene autoridad para firmar o acceso indirecto? Dijo, porque esto no fue fuerza bruta. Esto fue alguien que no necesitó entrar a la fuerza. Después de que terminó la llamada, me quedé allí mirando a la nada durante mucho tiempo. Luego me levanté y entré en la sala de estar. Sadie estaba allí, sentada en el sofá con su teléfono en la mano, con una postura tensa que no correspondía a alguien de su edad. Me miró cuando me vio. «Abuela»,
dijo un poco demasiado rápido. ¿Dónde está tu madre? Pregunté. Fuera, respondió. Dijo que tenía diligencias. Asentí lentamente, luego me senté frente a ella. Había algo en sus ojos. Una duda, como si ya hubiera decidido algo pero no supiera cómo decirlo. Satie, dije suavemente. ¿Hay algo que quieras contarme? Miró hacia abajo, hacia su teléfono, y luego volvió a mirarme. No estaba segura si debería, admitió. Inténtame. Tragó saliva, y luego desbloqueó su teléfono y me mostró la pantalla. Vi a mamá haciendo esto hace unas semanas, dijo. Pensaba que yo estaba dormida. En la pantalla había una foto, una pila de documentos extendidos sobre la mesa de la cocina. Mi mesa. Me acerqué más. Reconocí inmediatamente mi nombre, formularios, resúmenes de cuentas, algo que parecía un contrato. ¿Qué estoy viendo?, pregunté. Ella estaba tomando fotos, dijo Sadie. De todo. Cosas del banco, papeles antiguos del negocio, incluso el archivo de la unidad de almacenamiento que tú conservas. Mis ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Unidad de almacenamiento? Ella asintió. La que tiene tus registros de inventario antiguos. No había pensado en esa unidad en años. ¿Dijo algo?, pregunté. Sadie dudó de nuevo. Luego abrió otra pantalla. Mensajes, no míos, de su madre. Escaneé rápidamente. Mis ojos se movían más rápido que mis pensamientos. Paige, dijo. Necesitamos copias más limpias. Los números tienen que coincidir. Contacto desconocido. Luego deja de adivinar y compra todo, especialmente el historial de proveedores. Paige, lo haré antes de la próxima transferencia. Mi estómago no cayó. Se endureció. Esto no fue descuido. Esto no fue alguien tomando malas decisiones. Esto fue coordinación. Miré de nuevo a Sadie. ¿Tu padre sabe de esto?, pregunté. Ella negó lentamente, pero algo en ello parecía incierto. No creo, dijo. La miré por un momento más, luego asentí. Gracias, dije en voz baja. Ella pareció aliviada, pero también asustada. Mientras me levantaba, mi mente ya avanzaba. Felicia tenía razón. Russell tenía razón. Esto no fue al azar y definitivamente no fue pequeño. Quien haya organizado esto no solo tenía acceso a mi dinero, sino también a mi vida. A mitad de semana, dejé de hacer preguntas y empecé a verificar. Conduje al banco justo después de abrir. El sol ya brillante contra los edificios de vidrio que bordean la calle. Mesa no oculta nada. Todo está a la vista. Y esa mañana necesitaba esa claridad. Felicia me estaba esperando. No me saludó con charla superficial. Me llevó directo a su oficina, cerró la puerta y puso una pila impresa de documentos frente a mí. Recopilé todo lo relacionado con tu nombre, dijo. Cuentas, autorizaciones, líneas de crédito vinculadas. Me senté lentamente y miré la primera página. Mi nombre, mi firma, al menos algo que parecía eso. Esto no es mío, dije. Felicia asintió. Lo sé. Pasó a la siguiente página. Una línea de crédito abierta hace 8 meses. Límite lo suficientemente alto para causar daño sin activar una revisión inmediata. Mi pecho se apretó ligeramente. Nunca autoricé esto. No fue abierto en persona. Ella dijo que la presentación digital fue verificada mediante credenciales existentes. Eso significaba que quien lo hizo no solo conocía mi información, sino que tenía acceso a ella. ¿Quién tiene acceso a mis cuentas?, pregunté. Felicia no respondió de inmediato. En cambio, giró su pantalla hacia mí y señaló una sección. Contactos autorizados. Un nombre destacó. Brandon Turner. Lo miré por un momento, luego me recosté en mi silla. Acceso limitado, agregó Felicia rápidamente. No control total, pero suficiente para ver y, en ciertas circunstancias, iniciar solicitudes como esta. Toqué el documento de la línea de crédito. Ella no respondió, no hacía falta. Exhalé lentamente, forzando a mis pensamientos a mantenerse organizados. Esto solo no es suficiente, dije. Debe haber más. Sí hay, respondió Felicia.
Ella tomó otra carpeta y la deslizó por el escritorio. Esos proveedores que mencionó tu contador, seguí a 2 de ellos. Abrí la carpeta, direcciones registradas, ubicaciones de oficinas ficticias y luego otra cosa, un número de contacto compartido, mismo código de área, mismo patrón de enrutamiento. ¿A quién pertenece esto? La expresión de Felicia no cambió. Un intermediario financiero, no ilegal por defecto, pero a menudo utilizado para encauzar pagos a través de cuentas estratificadas. En términos sencillos, dije, un corredor. Ella respondió, alguien que mueve dinero en silencio. Cerré la carpeta. Así que Brandon no solo tiene acceso. Dije que tiene ayuda. Felicia cruzó la mirada conmigo. Sí. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego hice la pregunta que había estado formando desde la noche en la cena. ¿Cuánto tiempo? Ella dudó. Judith, la pista más temprana que encontré data de casi 1 año. ¿1 año? 12 meses de retiradas cuidadosamente controladas, ocultas tras papeleo y transacciones lo suficientemente pequeñas para mantenerse invisibles. Me levanté. Necesito copias de todo, dije. Ya están preparadas, respondió Felicia. Tomé los documentos, los metí en mi bolso y me fui sin decir otra palabra. El calor afuera golpeó más fuerte esta vez, pero apenas lo noté. Ya no pensaba en el dinero. Pensaba en la estructura. Esto no era algo que Brandon pudiera haber construido de la noche a la mañana. Esto requería planificación, acceso, tiempo y alguien alimentándolo con información. Ese pensamiento me acompañó a casa. La casa estaba de nuevo en silencio, pero esta vez no se sentía pesado. Se sentía expuesto. Caminé directo a mi escritorio y abrí mi portátil. Había una pieza más que necesitaba confirmar. Abrí mis archivos, viejos acuerdos, contratos, cualquier cosa relacionada con mis bienes empresariales y personales. La mayoría no había sido tocada en años, hasta que la encontré. Un documento que no recordaba haber revisado recientemente, lenguaje de autorización enterrado en una pila de viejos papeles de reestructuración firmados por Ronald. Mis dedos flotaron sobre la pantalla mientras leía una cláusula que otorgaba visibilidad financiera extendida a una segunda parte en caso de necesidad operativa. El nombre asociado a esa cláusula hizo que todo se detuviera. Brandon Turner. Me recosté lentamente, sintiendo cómo el peso se asentaba. Ronald había firmado esto hace años, en un periodo en que el negocio luchaba. En ese momento, quizás tenía sentido. Acceso temporal, una forma de mantener las cosas en marcha, pero nunca había sido revocado, nunca había sido actualizado, y ahora se había convertido en otra cosa completamente diferente, una puerta no forzada, dejada sin cerrar con llave. La presión no explotó, se desplazó. Para el jueves por la mañana, las llamadas cambiaron de tono. Ya nadie preguntaba si estaba bien, me decían que no lo estaba. Teresa volvió a llamar, esta vez más directa. Mamá, Brandon dijo que te negaste a firmar algunos documentos. Está preocupado de que estés dificultando las cosas para ti. Estoy dejando las cosas claras, respondí. Estás siendo difícil, dijo ella, con la voz más tensa. Esto no es solo por dinero, es por tu seguridad. Ahí estaba otra vez. Seguridad. Una palabra que suena a protección hasta que te das cuenta de que se está usando para controlarte. Estoy perfectamente seguro, dije. Entonces demuéstralo, respondió ella. Solo pasa la evaluación. Una cita. Eso es todo. No respondí. No era necesario. Cuando la llamada terminó, me quedé allí un momento, dejando que el patrón se asentara. Y ya no intentaban convencerme. Estaban armando un caso. Para principios de la tarde, Paige apareció en la casa. No tocó como una desconocida, pero tampoco entró como familia. Había una vacilación en su forma de actuar. Se quedó en la puerta como si estuviera ensayando algo. Judith, dijo cuando la abrí, con un tono excesivamente suave. ¿Podemos hablar? Di un paso a un lado y la dejé entrar. Caminó a la sala, se sentó sin ser invitada y colocó una carpeta sobre la mesa. Hemos estado discutiendo qué es lo mejor para ti, empezó. ¿Nosotros? Pregunté. Tu familia, dijo con suavidad. Todos están preocupados. Permanecí de pie. ¿Qué hay en la carpeta? Ella deslizó la carpeta hacia mí.
Una solicitud de evaluación de cuidado. Es algo estándar, solo una evaluación formal para asegurarse de que todo esté bien cognitivamente. No la toqué. ¿Y si no la firmo? Pregunté. Paige sonrió, pero no le llegaron los ojos. Entonces se vuelve más complicado. La miré a los ojos. ¿Para quién? Ella no respondió directamente. Para todos, dijo en su lugar. Entonces hubo un cambio en su postura. Menos educada, más segura. Ya programaron una visita, agregó. Un coordinador vendrá mañana. Es más fácil si cooperas. Dejé pasar unos segundos antes de hablar. Programaste algo en mi casa sin preguntarme. Es por tu beneficio, respondió rápidamente. No, dije con calma. Es por control. La palabra cayó con más fuerza que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Por un momento, ella dejó la actuación. No estás pensando claramente, dijo más aguda ahora. Estás cortando a la gente, negándote apoyo, tomando decisiones financieras que afectan a todos. A todos, repetí. Sí, respondió ella de repente. Esta familia depende de ti. Ahí estaba. No preocupación, dependencia. ¿Y qué pasa cuando me detenga? Pregunté en voz baja. Ella no dudó esta vez. Entonces nos aseguramos de que estés protegido de ti mismo. La habitación quedó en silencio. Miré la carpeta otra vez. Luego volví a ella. Has estado tomando dinero de mí durante meses, dije. Quizá más tiempo. Y ahora quieres decidir si soy capaz de gestionar mi propia vida. Su rostro cambió solo por un segundo. Basta. No sé de qué estás hablando, dijo ella. Tú sabes, respondí. Y también quien sea con quien has estado trabajando. Eso dolió. Ella se levantó abruptamente. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo. Paranoia, acusaciones, por eso estamos haciendo la evaluación, no estamos haciendo nada, dije. Su expresión se endureció. No tienes opción, respondió ella. Casi sonreí porque ese fue el momento en que supe algo que ella no sabía. Pensaron que estaba reaccionando, pensaron que yo estaba detrás, pero todo lo que estaban preparando, la visita, los papeles, la narrativa, todo se basaba en la suposición de que no entendía lo que estaban haciendo. Estaban equivocados, y por primera vez desde que esto empezó, no solo estaba observando, estaba listo. Esa noche del viernes, cometieron su mayor error. Pensaban que estaban entrando en una conversación. Yo sabía que era un enfrentamiento. Brandon llegó primero, sin preocuparse por ocultar la confianza en la forma en que entró en la casa. Paige lo siguió, sosteniendo esa misma carpeta, solo que ahora parecía más gruesa, más pesada, como si llevase algo oficial. Teresa llegó unos minutos después, evitando mis ojos. Naomi se unió mediante una videollamada, con el rostro tenso en la pantalla, atrapada entre la distancia y la duda. Y luego estaba Owen de pie cerca de la puerta, en silencio, observando todo. No dije nada al principio. Los dejé asentarse, que creyeran que estaban en control de la situación. Brandon rompió el silencio al fin. «Mamá, tenemos que manejar esto de manera adecuada», dijo, colocando las manos en la espalda de una silla. «Esta situación está fuera de control». «No», respondí con calma. «Finalmente, está clarísimo». Él ignoró eso. «Hemos preparado una evaluación», continuó. «Solo una formalidad. Una vez que eso esté listo, podremos avanzar con decisiones que te protejan y estabilicen todo». «¿Estabilizar qué?», pregunté. «Nuestra familia», dijo sin dudar. Asentí lentamente. Luego metí la mano en mi bolso. Antes de hablar de eso, dije, colocando un montón de documentos sobre la mesa. «Si hablemos de esto». Paige se tensó. Brandon miró los papeles. Luego volvió a mirarme. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu sistema», respondí. Silencio. Deslicé la primera página hacia él. La línea de crédito abierta bajo mi nombre. No autorizada. Su expresión no cambió, pero algo tras sus ojos se movió. «¿Tenías nuevamente?» «No». Yo respondí con más firmeza esta vez. «Ya basta de malentendidos». Toqué el último documento, la cláusula de autorización firmada por Ronald. «Tú usaste esto», dije. «Una cláusula antigua que nunca fue revocada.
Construiste todo sobre ella. Ahora él se quedó en silencio. Por primera vez, no había respuesta lista. Esa cláusula daba visibilidad, continué. No propiedad, ni permiso para crear deuda a mi nombre, ni permiso para fabricar proveedores y mover dinero a través de cuentas en capas. Owen se desplazó ligeramente, con los ojos fijos en su padre. ¿Es eso cierto?, preguntó. Brandon no respondió. Paige intervino. Esto está fuera de contexto, dijo rápidamente. Estábamos manejando las cosas, manteniendo todo en marcha. No hay nada que manejar, respondí. El negocio está cerrado. Ella dudó. Y eso fue suficiente. Felicia, dije, girando ligeramente. La puerta detrás de ella se abrió. Felicia Boone entró, seguida por Martin Yates. Brandon se volvió, su confianza empezando a quebrarse por primera vez. ¿Qué es esto?, demandó. Esto, dije, es verificación. Martin colocó una carpeta sobre la mesa. Señor Turner, dijo con calma. Hemos revisado la actividad financiera vinculada a las cuentas de la señora Turner. Hay múltiples irregularidades que podrían requerir una investigación formal. Paige dio un paso atrás. Teresa se cubrió la boca. Naomi no dijo una palabra. Esto no necesita ir más lejos, dijo Brandon rápidamente. Podemos resolverlo internamente. No, respondí. La palabra cortó limpio. Has estado resolviendo las cosas internamente durante un año, continué, y esto fue a donde llevó. El silencio llenó la habitación, pero esta vez no estaba vacío. Era definitivo. Estoy revocando todo acceso, dije. Cada cuenta, cada autorización, con efecto inmediato. Brandon me miró fijamente. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No, respondí. Finalmente, dejé de cometer errores, y así, la versión de mí que habían construido, la que toleraba excusas y financiaba todo, dejó de existir. No lentamente, no gradualmente, sino por completo. Después de que todo colapsó, la realidad tomó el control. No sucedió de golpe. No hubo un momento dramático en que todo terminara en una sola respiración. En cambio, se deshizo como la mayoría de las cosas en la vida real, en silencio, pieza por pieza, hasta que no quedó nada reconocible. Para la semana siguiente, todas las cuentas vinculadas a mi nombre estaban aseguradas, el acceso eliminado, las autorizaciones revocadas, la línea de crédito cerrada y marcada para investigación. Martin se encargó del lado legal con precisión. Russell documentó cada transacción. Felicia aseguró que nada se moviera sin mi conocimiento otra vez. Y Brandon empezó a perder terreno más rápido de lo que jamás imaginó. La revisión financiera generó preguntas que no pudo responder. Los proveedores en los que confiaba no resistieron el escrutinio. La estructura que construyó con tanto cuidado comenzó a colapsar en el momento en que alguien la observó de cerca. No fue arrestado, no de inmediato, pero quedó expuesto. Y en este país, allí es donde suelen comenzar las verdaderas consecuencias. Paige se alejó primero. La misma mujer que había estado en mi sala, explicando con calma lo que era mejor para mí, de repente tenía muy poco que decir. Su tono cambió, su postura se suavizó. Sí, pero ya había visto quién era ella cuando pensaba que tenía el control. No le di la oportunidad de explicar. La situación de Teresa se desarrolló de manera diferente. Su esposo se enteró del involucramiento financiero. No los detalles, pero suficiente. La confianza, una vez rota. No necesita evidencia completa para desmoronarse. La última vez que supe, estaban tomando un tiempo separados. Ella me llamó 2 veces. No respondí ninguna. Naomi vino a verme en persona. Se quedó en la puerta, insegura, como si no supiera si era bienvenida. No sabía hasta qué punto llegaba, dijo. Te creo, respondí. Y lo hice. Pero creer no borra la distancia. Hablamos un rato, con cuidado, como 2 personas reconstruyendo algo frágil. Ella no pidió nada, no defendió a nadie. Eso importaba más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Owen se mantuvo en silencio la mayor parte, pero observaba. Y cuando todo salió a la superficie, cuando los números se volvieron reales y las explicaciones desaparecieron, se apartó de su padre sin dudarlo.
Sadie no necesitaba hacerlo. Ella ya había elegido. Un mes después, firmé nuevos documentos, no reactivos, sino deliberados, un fideicomiso irrevocable. Todo lo que poseía, cada cuenta, cada activo restante, cada valor que había construido, fue redirigido. No de manera igual, no automáticamente, sino intencionadamente. Owen y Sadie eran los únicos beneficiarios, no como una recompensa, sino como una decisión, porque eran los únicos que eligieron la honestidad cuando era más fácil quedarse en silencio. En cuanto a Brandon, la investigación continuaba. Se presentaron reclamaciones civiles, mas su acceso a todo lo relacionado conmigo fue cortado de forma permanente. El sistema en el que confiaba ya no existía, y sin él tampoco existía la versión de control que pensaba tener. Intentó llamar una vez. Dejé que sonara. Esa fue la última vez que vi su nombre en mi teléfono. No lo bloqueé. No lo necesitaba. El silencio puede ser más permanente que cualquier número que elimines. No busqué cierre. No esperé disculpas. Porque la verdad es que algunas líneas no se reparan, se dibujan, y una vez que las ves claramente, no vuelves a cruzarlas. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es esto. El amor sin límites se convierte en permiso, el apoyo sin restricciones se vuelve expectativa, y la familia, por muy cercana por sangre que sea, sigue siendo una elección cuando se trata de respeto. Les di todo durante años. Al final, lo único que conservé fue mi capacidad de alejarme, y eso valió más que cualquier cosa que hayan tomado alguna vez.